El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a... Gracias a Dios. Busquemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Gracias, Señor. Sabemos que es tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ponerla por obra para agradarte, para honrarte, para obedecerte. Te lo suplicamos por Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a buscar en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Y leemos del verso 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Como dice más adelante, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga y estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Esta profecía de Isaías, escrita muchísimos años, se estaba cumpliendo en Nazaret. Y qué bonito el ejemplo. El Señor, siendo el Señor, estaba buscando oír la palabra y dar la palabra. Ahora la pregunta es, yo veo muy bonito, está lleno, casi lleno, pero hay otros días que no está así. Bueno, yo me imagino que es cuestión de distancia, pero si usted no puede venir, si usted entiende este pasaje, usted debe estar en su casa, pero no solo. Si está casado, pues con su mujercita, y si tiene hijos, con la familia.
¿Y por qué no leer la palabra ahí juntos? Pero ¿sabe usted por qué no la leemos? Y él dijo, no la leemos porque era lo que yo hacía antes. Pues yo llegaba a la iglesia y cantaba y leía la palabra, pero se terminaba el culto y me iba a mi casa y ponía la Biblia en una cajita muy bonita. Pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, nada. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Porque no tenía ni el conocimiento ni el entendimiento que Dios nos da. Pero eso lo hace Dios cuando uno entiende que sin Él nada podemos hacer. Y ese Él es el Espíritu de Él. Por eso, cuando a mí me toca darle plática a los que se van a bautizar, yo insisto mucho y les pongo de tarea. Claro, eso no es que la Biblia lo dice así, ¿no? Porque el que tenía necesidad del Espíritu buscaba y el Señor mandaba a su mensajero y le decía el eunuco, pero si hay agua, ¿por qué no me bautizo? Y se bautizaba. ¿Por qué? Porque había esa integridad, esa necesidad. Pero aquí pues tenemos que encarrilarlos y que enseñarles. Y ¿sabe usted por qué hay que hacerlo? Usted lo sabe. Usted es el papá, usted es la mamá. Pero usted no le ha contado a sus hijos el momento maravilloso cuando usted sintió la presencia de Dios en su corazón. Y entonces no es necesario que usted le diga, lea la palabra, escudriñe la palabra. No, ya es el Espíritu de Dios el que pone en mí y en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, es espiritualmente, uno siente la necesidad de estar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero ese es el milagro que se da. Y ese milagro se da cuando usted realmente, estando de acuerdo a lo que usted está aprendiendo en el mundo a uno lo que le enseñan es a hacer dinero, a ganar plata, porque nos gusta el placer, nos gusta viajar, nos gusta comer, y mejor si podemos invitar y gozar esta carne. Pero la Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué tal está usted? ¿Tiene miedo o no tiene miedo? Tiene miedo. Tiene miedo. Dios dice, no tengan miedo, tengan temor, pero temor al juicio de Dios. Porque ahí como leíamos, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto. Yo no sé cuál es su vida, ¿no? Pero ya les he contado. Yo conocí a los 10 años la palabra de Dios. Mi papá no me podía enseñar nada porque él pues estaba ocupado, estaba haciendo plata y tenía plata y quería hacer más plata. Pero
como se murió mi mamá cuando yo tenía 4 años, y tenía una hermana menor, y tenía otros 6 hermanos mayores, y él estaba entusiasmado para que los muchachos estudiaran y fueran a la universidad, y fueran a algo. A uno lo iba a meter a la Politécnica porque él quería ser militar, y lo mandó a la 5ª zona para que fuera a conocer la milicia. Entonces es la mentalidad de cualquier gente que no conoce a Dios, porque uno anda buscando glorias, fama. Uno quiere que su carne se deleite, pero cuando uno nace de nuevo, Dios le cambia la mentalidad, las intenciones, los deseos. ¿Por qué? Porque uno está oyendo la palabra, pero no se conforma con lo que a uno le da el hombre que le esté instruyendo en ese sentido. Si usted es hijo de Dios, a ver, las madres, ¿qué hacen los niños? Nacen y lo primero que hacen, ¿qué es? Gritar. ¿Y qué es lo que piden? Leche. Y usted los deja abandonados, y de repente otro grito, más pecho. Sé que el que pide recibe, y Dios ahí nos da la enseñanza. Pero eso es cuando uno ya conoce al Señor. Entonces uno es niño. Yo no sé los viejitos que me digan acá, ¿no quieren ser niños viejitos? O sea, si yo soy viejo, pues, pero yo quiero ser niño. Pero niño para estar dependiendo de Dios, porque yo creo en eso. Sin mí nada podéis hacer. Usted hace muchas cosas, usted se esfuerza, usted trabaja, usted se desvela, usted se enferma por hacer dinero, y lo hace. Pero si usted lee la palabra, dice: ¿y de qué te sirve si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? ¿Cuál es su condición? O sea que la gente solo piensa en su carne, en su barriga, pero no ha leído que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Eso es lo que Dios promete. Yo no sé cuántos puedan decir amén aquí, pero ese es el estilo de vida que uno tiene cuando uno está en el Señor. Así es que, hermanos, aquí estamos viejitos contentos. Y yo no sé si las mujeres también, pero Dios no hace acepción de personas. Él nos mira iguales. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y que vivamos conforme a la enseñanza que Él nos da. Leamos en Santiago capítulo 2. Dice en el verso 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a quién? ¿A quién? Por eso es que usted no busca a Dios, porque usted tiene dinero, quiere tener más dinero. Dice, Dios busca a los pobres de este mundo para que sean ricos
en fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Le pregunto, ¿y usted ama a Dios? Se lo creo si usted lee la Biblia. Se lo creo si usted oye la palabra. Se lo creo si usted guarda la palabra. Si no, a medias. Y a medias Dios no quiere nada. O estás conmigo o estás contra mí. Apocalipsis habla de la iglesia de la Odisea. Soy rico y me he enriquecido, así dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el día que se muera, si no se quiere morir, ¿quiénes de los que están aquí se quieren morir? Ninguno. Y no dice el apóstol Pablo, pues para mí el morir es ganancia. Ayer escuchaba estábamos desayunando con unos hermanos en El Salvador, el testimonio de la hermana. Dice que ella se vio grave de muerte. Y le dijo a su esposo, ¿qué quieres? ¿Quieres ir al médico o quieres confiar en el Señor? Voy a confiar en Dios. Y la vecina sabía que ella estaba grave y la fue a visitar y le dijo, aquí estoy confiando en Dios. Y como era grave su situación, la estaba visitando y visitando. De repente la vio contenta y le dijo, ¿y usted? Le dice, si su enfermedad era de muerte. Sí, le dice, pero Dios no quiso que me muriera y aquí estoy. ¿Sabe qué le dijo la vecina? De veras que ya no voy a gastar en medicina. ¿Qué es más barato, comprar medicina o creerle a Dios? Yo le cuento, cuando yo no conocía a Dios, mi presupuesto era, el segundo era medicina. Tenía médico. El médico me miraba cada 15 días, a cada mes, y me cobraba barato porque éramos paisanos, pero de todas maneras había que irlo a visitar y me decía, cuidado, tranquilo, no se preocupe. Lo que pasa es que no conocía a Dios, andaba afanado, decepcionado, enfermo, con miedo a morir. Pero ahora aquí estoy contento. Si me muero hoy, gracias a Dios. Y usted no se quisiera ir conmigo. Qué cosa más linda que nos pusiéramos de acuerdo y nos vamos a morir. Y sabe usted que nosotros trabajando para el Señor estamos muriendo. Porque antes estábamos viviendo para este mundo, para esta carne. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ese para siempre es que voy a descansar y cuando venga el Señor voy a resucitar y me voy a seguir gloriando con Él. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda, de veras. Yo lamento a la gente porque yo estuve así. Yo no le estoy hablando mentiras, estoy hablando de mi vida. Yo tenía miedo de morirme porque mi corazón andaba fallado. ¿Y sabe por qué estaba fallando? Porque estaba afanado. Ahora tengo problemas, tengo cosas que hacer, pero Dios me alimenta, Dios me sustenta, Dios me aconseja, Él me fortalece y aquí estoy
Ya, según las estadísticas, yo ya estaría en el cementerio. Si usted tiene 79 años, ya estará muerto. Así dicen las investigaciones. Máximo de vida en el mundo son 79 años. Así que si tiene 78, cuídese, le queda un año. Y yo ya mejor hasta se me olvidó contar, porque no me quiero preocupar por eso. Estoy preocupado. Mi pensamiento es vivir hoy. Para vivir hoy tengo que morir hoy, porque ya no estar afanado por las cosas que se ven. El Señor dice que Él no mira las cosas que nosotros vemos, Él mira lo interno. Él está viendo mi alma, la suya. Y cuando nosotros nacemos de nuevo también estamos viendo las cosas que no se ven. Estamos creyendo a Dios, que es espíritu, y viviendo en el espíritu de Dios. Esa es la clave, esa es la solución. Y así, usted, que la gente se estaba abatanando, como dicen, que se sigan peleando, que van a ganar los de la derecha, que los de la izquierda. Nosotros somos los del centro, hombre. Y en el centro ya no vamos solos, sino que va Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos da. Pero para eso hay una clave. Vayámonos al Evangelio de San Juan otra vez y busquemos en el capítulo 3. Justamente habla de un rico. Es Nicodemo y el Señor Jesús. Dice, hablaba un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Imagínese usted. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él leía, él había sido instruido en la letra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora mi pregunta es para usted: ¿y usted ya nació de nuevo? Si usted ya nació de nuevo, las cosas viejas pasaron y estas son hechas nuevas. Pero si usted sigue la corriente de este mundo, usted no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es dejar las mañas que teníamos. Yo jugué todos los años de mi carrera, de 5 años metido estudiando y jugando fútbol. Me encantaba el fútbol. ¿Sabe por qué me encantaba? Porque decía: qué bonito jugaste vos. Vos, pero qué golazo el que metiste. Imagínese usted, esas eran las glorias que a mí me gustaban. Gracias a Dios, Dios me enseñó que eso no es así, pues. Cuando estaba en la universidad, los que me conocían me decían: vos, ¿y por qué no jugás? Está bien, les dije. Llegué un sábado, me puse los zapatos y comencé a querer jugar. Y aunque no lo crea, no pude patear. Oiga usted, no pude patear. Y yo dije: no cabe duda que Dios es maravilloso.
me dijo, no perdas el tiempo, hombre. Y aquí estoy, pues. O sea, todas las mañas que uno tiene, las deja, porque el Señor nos va llenando y nos va renovando de día en día para ir de gloria en gloria, haciendo su voluntad. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Imagínese usted aquí al hombre rico, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, él estaba viendo las cosas materiales. O sea que ya siendo viejecito se iba a meter en la barriga de la mamá y iba a volver a nacer. Si estas son cosas espirituales, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga bien, en el agua y en el Espíritu. Por eso yo siempre les recomiendo a ustedes que están aquí oyéndome, viéndome, y los que solo me están oyendo, vuelvo a repetir, ya lo dije, si usted no le ha contado a sus parientes, a sus amigos, lo lindo, lo bello que es nacer de nuevo, usted no ha nacido de nuevo. O a usted no le gusta contar las cosas buenas. Les contaba a las hermanas, visitando un hogar, vi una fotografía del tamaño de eso, donde dice que usted debe poner sus diezmos. Un muchachito de 6 años vestido con la toga y con el birrete de un profesional universitario. A usted ya se los pusieron, ¿o no? Pero este año se lo va a hacer a su hijo y le va a tomar fotografía. Y enfrente estaba otra fotografía donde también tenía su birrete y su toga porque se había hecho bachiller. Y imagínese usted el día que se gradúe en la universidad, ¿cómo va a hacer eso? Si apenas de 6 años ya quiere que sea un graduado universitario, ¿por qué le ponen la toga, pues? ¿Verdad que somos nosotros vanidosos? Y nuestro interés es ser más que los demás. Vuelvo al caso de mi papá. Él no estudió ni la primaria. Su trabajo era arriero de mulas. Lo contrataron para llevar las mulas, cargar las mulas y todo ese fue su trabajo. Pero se afajó, comenzó con sus negocios, creció económicamente, lo hicieron militar, le dieron el grado de capitán del ejército y estaba muy bien económicamente, pero como mi mamá se murió, se enamoró de una muchacha. Él tenía 50 y mi madrastra tenía 25 y toda la gente lo criticaban, peor mis hermanos. Sí, había sido compañera de estudio de mis hermanas. Por mi viejito, sufría. Yo no sé por qué. A mí me cayó bien mi madrastra, nos llevábamos muy bien. Pero ella fue la que llevó a mi papá a la iglesia. Un viejo de 50 años. Y ahí iba yo a la colita de 10 años. Y por eso les digo, como usted no les enseña la Biblia, tráigalos por lo menos. Aquí les van a contar las historias de los hombres de Dios. Ya que usted no lo hace, qué vergüenza que no lo haga. Y eso a mí se me quedó. Me fui a estudiar y me olvidé porque no había nacido.
Seguí estudiando y mucho menos pensar en Dios. Pero sale por esto. Mi padre, cuando conoció al Señor, dejó todo. Quizá le había leído este pasaje que decía el Señor Jesucristo. Cuando su madre lo buscaba. En los negocios de mi padre me conviene estar. Y eso fue lo que hizo Dios con mi papá. Abandonó los negocios que tenía y se dedicó a predicar el Evangelio. Y eso yo lo vi y yo lo entendí. O sea, Dios habla de muchas maneras. Por eso lo que está en la palabra se cumple. Y como les contaba a algunos, la muerte de mi padre fue una cosa más bellísima. Se levantó a las 5 de la mañana, se fue a orar hasta las 11 de la mañana y fue a la tesorería a pagar sus impuestos. Y Dios dijo, ya ni los pagues. Solo dio el primer paso y se vino para atrás. El corazón le falló, se rompió la cabeza y shkamik, se acabó. Qué muerte más linda, ¿no? ¿Por qué? Porque confió en Dios. Y ahí yo tuve mi primera experiencia de fe. Toda la gente estaba chillando. No sé si porque nos vieron a nosotros, pero gritaban. Y yo me puse a gritar también. ¿Y sabe cuál era mi grito? Oiga y crea, Señor, perdóname, ayúdame a entender qué pasa aquí. Por favor, Señor. ¿Y sabe qué pasó? Vino a mí una paz incomparable. Cuando yo dije amén, todos se callaron. Eso fue a las 10 de la noche. El otro día a las 3 de la tarde lo llevaban al cementerio. Yo no estaba llorando, yo estaba tranquilo. La gente creía que yo estaba drogado. No, estaba lleno de Dios. Porque yo sabía que lo que le había pasado a mi padre era lo mejor. Y si me va a pasar a mí hoy, ya me caí un día, estaba aquí predicando. Y me desmayé. Yo creí que ya no iba a volver, pero aquí estoy. Perdónenme, pero Dios no quiere que ustedes dejen de verme. Así es que la muerte para nosotros es ganancia, pero la vida, dice, es hacer lo que Cristo hizo. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la vida, esa es la nueva vida. O sea, no nos estamos ocupando por la plata. Ayer hablaba con un joven que tiene su negocita y tiene un trabajo. Y quería que se le ayudara económicamente. Y yo le digo, ¿y quién es tu esposa y quiénes son tus hijos? Pues que ellos no vienen a la iglesia. Y entonces, ¿por qué quieres engrandecer tu empresa? Si estás viendo que no vienen a la iglesia y ahora que te van a meter a una deuda, mucho menos ni tú vas a venir a la iglesia. Y nosotros no estamos para ayudarte económicamente, estamos para la salvación de tu alma. Y si Dios, si quiere, nos va a mandar las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas vienen por añadidura. Por eso estamos tranquilos, contentos, agradecidos con Dios. Y nos gusta gritar así: Dios cambia, Dios salva, Dios nos ayuda, Dios nos saca. No estamos solos, Él está con nosotros.
¿Por qué? Porque la palabra nos dice eso, y nosotros oyendo la palabra y estudiando la palabra, pues vamos creciendo. Entonces es necesario que nosotros nos bauticemos en agua, pero también busquemos en el libro de Romanos capítulo 8. Todo el libro de Romanos, muy interesante en ese aspecto, la vida espiritual, pero solo voy a leer unos pocos versículos. Quiero leer del 5 al 10. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué hay que agradar a Dios? Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir, a derramar su sangre para que todo el mundo se salve. Eso es lo que debemos de entender y eso es lo que debemos de hacer. Aquel que cree tiene vida eterna. El que no cree se va a morir de todas maneras. Pero si usted no lo ha leído, la Biblia dice que hay juicio final y Él nos va a pedir cuentas de lo que oímos y de lo que hicimos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El pasaje de introducción: el ungido por el Espíritu Santo vino a dar a los necesitados, a los pobres, a los hambrientos. Y la gente se está muriendo de hambre, pero de hambre para su alma. Y no hayan, ellos creen que con hacer dinero se van a tranquilizar. No, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el amor a Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Voy a leer un salmo que me ha gustado en estos días que lo encontré. En el Salmo 92. Dice en el verso 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán aún en la vejez, fructificarán, gloria a Dios. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Hay consuelo para los viejos con Dios, ¿verdad? Pero si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, es un milagro, hermanos. Los hombres que tienen dinero, los hombres que tienen mucha ciencia de este mundo, por eso, y trabajan, dice, voy a trabajar para
para que no me muera. ¿Quién dice? Si nosotros aquí venimos solamente de paso. Dios nos mete a este mundo, este es el desierto de Israel, es este mundo, para probar si realmente hemos confiado en Él, para pasar y llegar a la tierra prometida, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que Dios dice y es lo que debemos de creer para llegar al final de nuestra carrera. Voy a leer ya para terminar, el tiempo se me fue, en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Quiere decir que eran asistentes de la iglesia, comenzaron, pero no creyeron y se separaron. Cuidado, hermanos. El mundo, todo el mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos libres si Dios está con nosotros. Y esa es nuestra guerra, ese es nuestro pleito. Llevar esas buenas nuevas de salvación a los hambrientos, a los sedientos, a los que están adoloridos del corazón, dice. Si usted ya tiene esa paz, llévela. La gente necesita la paz de Dios. Necesita conocer, entender, pero para amar a Dios y para servir a Dios. Por eso nos dice en San Juan capítulo 15, para terminar, comenzamos ahí y vamos a terminar ahí. Veamos el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Y os será hecho. ¿Qué quiere pedirle usted a Dios? No le quiere pedir nada. Pida, hombre, pida perdón, pida unción, pida sabiduría, pida inteligencia, y Dios se lo va a dar. Vamos a orar, si quiere.